Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Del Mundo a la Luz. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este espacio donde exploraremos juntos la fe y la espiritualidad desde una perspectiva cristiana. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis. Y yo soy Rafael, buenas tardes. Y qué alegría estar aquí con todos ustedes y contigo, Rafa, en este día especial. Eh, Esto siempre va a ser un espacio para compartir contigo y con nuestra maravillosa audiencia. Hoy vamos a tener una dinámica diferente. Hoy voy a estar haciéndote unas preguntas basadas en como quisimos llamar el episodio de hoy, que se llama Lloro en los brazos de papá. Evidentemente, Lloro en los brazos de papá es una iniciativa para todo aquel que está pasando por un momento de sufrimiento, de duelo, que está pasando por un momento donde sientes que las emociones no te dejan ni llorar, porque en algún momento estamos en situaciones que nos sobrepasan y no nos permitimos ni llorar. Y hoy invitamos a llorar en los brazos de papá. Y antes de empezar, quisiera recordarles que se pueden suscribir en el canal de YouTube de Del Mundo a la Luz. Pueden seguirnos en Instagram y también pueden seguirnos por el Spotify, todas esas con el mismo nombre del podcast, Del Mundo a la Luz. Bueno, para empezar en tema, Rafa, quisiera primero, gracias por abrirte a querer hablar un poquito más sobre tu historia personal. ¿Pudieras comenzar contándonos cómo fue tu experiencia de pérdida cuando aún no eras cristiano? Bueno, primero vamos a hablarle de cuál fue mi pérdida. Ya en otros episodios saben, para los que no tienen contexto, de que soy inmigrante venezolano en los Estados Unidos. Hace algunos años ya murió mami. Y en el momento en que mi mamá murió, yo no era cristiano. Evidentemente, los sentimientos de culpa, odio, depresión eran realmente graves. Y yo sentí que estaba al borde de la muerte, de que la única manera de canalizar era estar en contra de los demás. Si entendemos que la pérdida de un ser querido puede ser devastadora, ¿cómo afectó eso emocionalmente tu vida, la muerte de tu madre en aquel entonces? Mira, afectó todo porque ella era la persona que me acompañaba, la que estaba conmigo durante las noches. Durante todo ese proceso, yo para ese entonces hacía Uber de noche y hablábamos todos los días, todas las noches. Ella me decía: hijo, ya saliste, ¿cómo está el trabajo? ¿Qué hora te vas para la casa? Ten cuidado, que Dios te bendiga. Y fueron esas oraciones de mi mamá que me mantuvieron salvo porque emocionalmente estaba derrotado. En ese momento fui presa fácil del enemigo y caí en todo tipo de tentación. Me dejé llevar por tratando de tapar un hueco con otro hueco y colocando capa sobre capa en camino y rumbo a mi destrucción. Y en ese periodo difícil, ¿cómo intentaste lidiar con el dolor y encontrar consuelo? ¿Qué recursos utilizaste? ¿Algunas creencias? ¿Qué En te aquel, guiaron en ese Mira, momento? en aquel entonces el recurso era simplemente la autodestrucción. Yo estaba enfocado era en hacer dinero, en drogarme, beber, contemplar el suicidio como jugueteaba con la idea todas las noches. ¿Será que si esta noche me estrello contra una pared? Eh, Estaba mal. Estaba perdiendo la batalla. Creo que todos en algún momento, más allá de si agregamos la parte, yo no he tenido todavía l- vamos a decir la desdicha de sufrir una pérdida de un familiar tan directo, por lo menos no en los últimos años. Puede ser una situación difícil y a veces no solamente esa misma pérdida del familiar, sino que tienes más situaciones que te llevan a buscar escapatorias, esas mismas escapatorias que no te permiten seguir adelante. A veces buscas esa pequeña, ese pequeño desahogo temporal, esa pequeña evasión. Claro, evidentemente ahí me fui metiendo en las diferentes adicciones, adicción al sexo, al alcohol. eh, Estaba lleno de odio. La palabra era resentimiento, odio, estaba molesto con Dios.
alejé a todos los que me amaron y desarrollé una conducta compulsiva donde me estaba destruyendo poco a poco. ¿Y en qué momento te diste cuenta que estabas en el fondo? Wow, mira, hay una palabra de Juan, si bien recuerdo, capítulo 11, 25 al 26, que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor me llamó. En nuestro primer episodio, ¿hasta cuándo? Hablamos de ese llamado. Yo estaba contra una pared y evidentemente cuando no conoces tu propósito, estás enfocado a tu destrucción. Pero el Señor no deja de llamarnos. Y en ese llamado yo empecé a escuchar como un paciente, a recibir la palabra y me fui sintiendo mejor. Sí, yo también creo que en algún punto, porque todos hemos tocado fondo en algún momento y todos hemos tenido un hasta cuándo y todos hemos sido llamados en algún momento. Yo recuerdo hace unos ya 3 años estaba trabajando por una empresa de delivery aquí en Estados Unidos, quizás en el momento más bajo, quizás ya en el momento, obviamente, las malas situaciones pueden ser una montaña rusa, de repente estás arriba, de repente estás abajo, eh, son un laberinto de emociones que a veces no sabes cuándo puedes estar peor, pero creo que en el momento que yo sentía que ya estaba más bajo, me llega una persona de la nada, de repente, y comienza a hablar conmigo, a preguntarme cómo te sientes, sácame conversación de la nada. Y yo en ese momento siento que fue como la primera vez que Dios, en mucho tiempo que Dios me tocó la puerta directo. En ese momento la ignoré. En ese momento la ignoré, pero Él poco a poco te va buscando. Evidentemente, mira, en varios momentos de nuestra vida el Señor nos busca. Yo hablando de este mismo duelo voy a seguir hablando de mi mamá. Cuando a mi mamá le diagnostican cáncer muchísimo antes de yo venirme a los Estados Unidos, mi familia estaba pasando por una situación difícil, mi papá era preso político, mi mamá cayó en una depresión grave porque estaba mi papá preso, a mi papá le dio un infarto, de pronto tenía a mi papá en una habitación en la clínica Guerras Mendi, a mi mamá en la otra. El diagnóstico de mi mamá fue el peor que podía recibir cualquier persona, es inoperable, intratable, le queda un mes de vida. Wow, te presentan una situación donde te dicen, mira, a tu mamá le queda un mes de vida. Ahí yo en ese momento dije, comienzas y te niegas, no, 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 esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando, y te enfocas en lo que puedes hacer, cómo ayudo a que mi familia sobrepase esta situación que estamos llevando, porque era un ataque realmente fuerte, eran diferentes frentes, eran diferentes situaciones, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo llevo esta situación? Estaba no solamente pasando esa situación, estaba en el borde del final de mi matrimonio, estaba a punto de divorcio, estaba pasando por una situación bastante complicada y era todo a la vez, todo a la vez. No hallaba qué hacer y el Señor apareció de una manera que yo no lo esperaba. Mi mamá, que era la que se estaba muriendo, era la que tenía fe y ella decía, el Señor es el que sabe cuándo yo me voy, no cuando dicen los doctores. Y nunca se me olvida la frase que decía, salga sapo, salga rana, hay que hacer las cosas. Y de esa manera mami se aferró a su fe, ella le pidió a Dios que no se la llevara mientras mi papá estaba preso y también le pidió que ella quería conocer nietos. Yo era un estrella y decía, ¿cuáles nietos? Si yo me estoy divorciando. Yo estoy pasando por una situación de mi matrimonio va al borde, ya mi matrimonio no daba para más. Y tu hermano estaba lejos de casarse en ese Mi hermano momento. no se había ni comprometido en ese momento, él no se había, no se, un mes. Cuando el doctor te dice un mes y tú ves la fe que tiene tu mamá y te dice, no hijo, el Señor es el que sabe. Pero ahí en ese momento tú no conoces de Dios, no sabes de cómo llegas a ese punto. Fíjate que Dios es un Dios de promesa.
un Dios fiel que cumple y le cumplió a mi mamá. Con esa fe y determinación, mi mamá le permitió, Dios le permitió que ella entregara a mi hermano en el altar. No solamente eso, recibió conocer su primer nieto, sus primeras nietas, y vivió unos años felices rodeada de esos nietos que son mis sobrinos, los cuales amo. Mi mamá se fue y el Señor siguió cumpliendo promesas. Y estoy claro de que la promesa de que faltan los míos viene porque este es un Dios generacional. Es un Dios que cumple. Y yo vi ese milagro, que me le dieron un mes de vida a mi mamá y pasaron muchísimos años más. Y me vine, me despedí de mi mamá, me alejé, di por sentado las situaciones que vivía y murió. No pude decir adiós. ¿Cómo crees que me sentí? No, claro, debe ser un momento. Bueno, yo te voy a contar algo que a mí me pasó en el año 2016. En el 2016 nace mi hermano, un 28 de diciembre. Yo me había venido, no vivía todavía aquí en Estados Unidos, vine para acá de vacaciones y porque estaba naciendo ella acá. Y, y recuerdo que en esos días finales, mi abuelo estaba pasando ya mi abuelo estaba enfermo, estaba decaído, estaba ya con las defensas bajas, pero sin importar el tiempo, él no paraba de luchar, de guerrear, de seguir adelante. 2 operaciones a corazón abierto, de todo un poco. Eh, Me recuerdo que el día antes de salir de Venezuela, bueno, el día que estaba saliendo de la casa para irme para el aeropuerto, recuerdo que una de las cosas últimas que le digo, yo siempre antes de irme de viaje acostumbraba a decirle nos vemos en tantos días. Y de casualidad ese día antes de despedirme, recuerdo que le dije nos vemos en 2 semanas. Y mi abuelo, a pesar de que estaba ya un poquito más cansado, físicamente le costaba pararse de la cama, la mente la tenía intacta. Increíblemente el cerebro lo tenía intacto. Y en ese momento recuerdo que mi abuelo fallece a las 2 semanas y un día. Ahí me faltaban unos días para regresarme. Eh, en ese momento igual. Fue como que te cae la culpa. Claro, no puedes ni llorar. He allí el nombre de este episodio, porque cuando estás lejos de tu casa, cuando estás en una situación que te sobrepasa tu capacidad de respuesta, porque cuando alguien muere, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Te llenas de frustración, te llenas de dolor y a veces no puedes ni llorar. Mira, cuando yo recibí el mensaje de la muerte de mi mami, yo estaba entrando al baño. Era la madrugada, yo tenía cosas de trabajo que atender ese día. En efecto, tuve que hacer cosas por trabajo esos días posteriores. Y yo me estaba bañando y cuando sonó el teléfono, yo sabía que mi mamá había muerto, ¿me entiendes? Y ahí grité y dije, wow, ¿ahora cómo? ¿Y ahora qué? ¿Qué siguen adelante? ¿Quién me responde esto? Me acuerdo gritarle a Dios, ¿por qué? Si ya yo dije que iba a ir. Pero nuestros tiempos no son sus tiempos. Nuestro entendimiento no es su entendimiento. Y parte de mi ignorancia en fe me hizo cuestionar lo que ocurrió. Me hizo cuestionar muchas cosas. Y hoy doy gracias a Dios porque me puso en el camino que me puso, porque me rescató, porque dejó a sus ovejas y me fue a buscar. Me permitió llegar a la maravillosa iglesia. Hoy le doy gracias a Dios porque formamos parte de la iglesia Full Life. Dios bendiga a nuestros pastores, Eh, Pedro y Ana. Ahora que hablas un momentico y disculpa que te interrumpa de ese momento, quiero que me hables un poco de cómo fue tu proceso de conversión, qué fue lo que te llevó a explorar el cristianismo y Mira, cómo ha impactado en este momento tu vida. pasaron los años y yo lidié mi duelo con cemento.
¿Cómo es eso? Yo me fui endureciendo, mi corazón se fue endureciendo cada vez más y más. Pero los más duros son los que se convierten más rápido. Yo recuerdo que yo estaba pasando por una situación complicada, estaba en un yugo desigual terrible, estaba enamorado de una mujer casada, teniendo una aventura completamente prohibida, una aberración para el Señor. Y yo dije, no, no puedo seguir en esto, yo no puedo seguir tratando de conseguir una pareja en la noche, buscando destruir un matrimonio, yo necesito buscar la iglesia. A lo mejor allí consigo mi futuro. Y llegué por las razones equivocadas a la iglesia. Empecé en una búsqueda de iglesia que me llevó primero a la iglesia católica, que era la que conocía. Y de verdad que no hubo conexión, el mensaje no sentí que formaba parte, que era mi lugar. Luego fui a una iglesia protestante, después terminé yendo a Hollywood Community Church, maravillosa iglesia, todo el mundo me trató excelente, pero no conectaba. Luego mi gran hermano Richard, que Dios lo bendiga, no tengo vida para pagarle. Él era ateo. Él era ateo y por razones de trabajo estaba buscando un daycare a su hijo y dijo, bueno, qué mejor daycare que una iglesia. Y lo llevó al daycare de la iglesia Full Life. Y allá lo trataron tan bien y lo invitaron. Le dijeron, mire, venga para que venga este domingo. Y él sabía que yo estaba buscando iglesia y me dijo, mira, tú estás buscando una iglesia, ¿no quieres? Vamos para la de Little Rich. Y no olvido que estaba hablando la pastora Ana, que Dios la bendiga. Y yo me sentí tan bien. En ese momento me sentí que estaba en un sitio diferente. Para mí todo era nuevo. Yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Un choque cultural completamente distinto. Yo nunca había estado en una iglesia así. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Me gustó lo que estaba escuchando. Me gustó lo que estaba viendo y me olvidé de por qué había ido en un primer lugar. Y siguiendo, la semana siguiente recibí una palabra donde me decían, no importa que tengas problemas, no importa que estés pecando, sigue viniendo, sigue viniendo. No faltes un domingo. No faltes el domingo, sigue viniendo. Y como buen enfermo, siguiendo. ¿Tú recuerdas que yo era de los que salía el viernes, El salía sábado el sábado y el domingo a la y el iglesia. domingo me paraba ratonado y me iba para la iglesia? Sí, claro, recuerdo obviamente cómo casi en actos de imprudencia y después terminamos. Nueva criatura, De hecho, Señor, nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. sí, tal cual. Recuerdo Este, un sí. sí, Creo que ya. de hecho ese fin de semana fue el cuando yo llego. Por Claro, ahí, sí, por ahí. por ahí después Estaba en esos ¿te días, vas sí. a ir para la iglesia? Sí, ¿cómo vas a ir para la iglesia si tenemos 3 días rumbeando? Bueno, yo estoy enfermo, yo voy para mi iglesia. Claro, y Eh, después salí yo de chismoso y terminé, aquí estamos. bueno, Aquí exacto. estamos un año después. Pero lo que te decía, seguir recibiendo la palabra de vuelve, vuelve, vuelve. Y ese dolor que tenía se empezó a sentir diferente. Qué bueno que me comentas eso porque eso va justamente con la próxima pregunta que te quiero hacer. Después de convertirte, ¿cómo comenzaste a experimentar la sanación y la restauración en tu corazón en relación con la pérdida de tu madre? Bueno, te voy a hablar con la palabra. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Tesalonicenses que dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en este pasaje, Pablo nos da consuelo a los creyentes explicándonos que la muerte no nos debe llevar a la desesperanza, porque los que han muerto en Cristo serán resucitados junto a Él. Y entonces tienes un conflicto porque tú dices, wow, ¿cómo comienzas a sanar cuando ya no duele? Cuando hoy te sientes bien, cuando tú sientes que Dios cambia ese corazón de piedra y lo convierte en uno de carne, que llora, Todos los domingos. que siente, y tú te estás alimentando. Porque lo primero que aprendí en la iglesia es que por sus frutos los conoces. Y la razón por la cual yo sigo yendo a la iglesia en la que me congrego y me sigo alimentando es porque yo sigo la voz de mi pastor. La voz de mis pastores. Yo tengo que agradecerle a Dios primeramente y a ellos su guía y su sanación.
¿Recuerdas que hicimos el curso de Full Star en la iglesia? Porque yo quería hacer ese curso de sanidad interior. Sí, sí, claro. Y yo no sabía lo que iba, pero yo sabía que quería sanar. No sabía cómo, pero yo quería sanar. ¿Por qué? Porque los problemas eran los mismos. Yo decía, Dios mío, yo sigo teniendo problemas, pero he visto cambios. Cambios en mi forma de trabajar, cambios en mi forma de actuar, en mi forma de hablar. Me di cuenta del peso del pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que empiezas a cambiar cuando no es que dejas de pecar, es cuando pecas y te duele. ¿Cómo es eso de que pecas y te duele? Porque cuando pecas y te duele es porque realmente hay un arrepentimiento. Dices, no quiero pecar. ¿Por qué no quiero pecar? Porque no quiero estar alejado del Señor. Así de sencillo. No es que yo no vaya a ir al cielo, porque el cielo ya lo tengo por gracia, no porque lo merezca. Pero yo no me quiero perder los beneficios que me da el estar en su gracia, el estar a su lado, el sentirlo todos los días. No existe comparación a su paz. Yo le digo a la gente, usted quiere sanar, escucha al Señor. Escúchalo, escúchalo. Ora, habla con Él, tenga una relación. No importa que no vayas, no importa que no sepas, no importa que no quieras ir porque tú digas, no, yo soy católico, yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy lo que sea. Busca a Jesús en tu casa primero si quieres. Empieza a hablar con Él y busca una relación. Pídele al Señor que se te revele en tu corazón. Pídeselo. Pídeselo. Señor, revélate en mi corazón, por favor. Está conmigo. Busca manera de orar y acercarte a Él. ¿Cuánto más fácil es cuando lo actuamos de esta manera? Pero para nosotros es difícil reconocer primero que estamos en error, porque ¿cuántas veces estamos en pecado? ¿Cuántas veces estamos en pecado y no lo negamos? Creemos que estamos haciendo lo correcto. Yo todas las semanas tengo que lidiar con en mi sitio de trabajo o en la calle donde gente te dice que yo no está loco. ¿Por qué? Porque yo creo una cosa y ellos me están diciendo que no. Yo creía lo que ellos creían, pero era porque estaba ciego. Sí, claro, porque no sabías, desconocías, no sabíamos. Pecábamos por omisión o estábamos salvados por omisión, por no saber, por desconocer, sencillamente. Mira, es más complicado de lo que la gente cree. Cuando, no sé si recuerdas que antes, después de sanidad interior, no dejábamos de llorar. Yo todavía no dejo de llorar. Bueno, pero son lágrimas distintas. Antes no lloraba. Era lo que hablábamos, ¿no? Era muy difícil llorar porque es muy difícil ver a un adulto. Yo era una piedra. Yo era una piedra. Yo no era una persona que exteriorizaba. Claro. Solamente exteriorizaba las molestias y sí, después de sanidad interior ocurrieron muchas cosas. De verdad, primero que lo del ataque es verdad, lo primero que nos dijeron, en lo que salgan de aquí van a ver que todo va a ser más difícil. Efectivamente, todo se hace más difícil. Y mientras más intentas estar en presencia del Señor, más difícil son las pruebas, más son los ataques del enemigo, más es todo lo que recibes día a día. Es algo difícil de explicar. Es la prueba real de que estamos en una constante guerra espiritual. Pero para no desviarme tanto, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué aspectos específicos de la fe cristiana has encontrado más reconfortantes y significativos durante este proceso de duelo? Mira, evidentemente el libro de Job. El libro de Job, no sé si te acuerdas que te comenté que tuve que leerlo varias veces porque fue tanto que me impactó porque yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo hizo? Mira, ¿Cómo hizo? después de perder a sus hijos y todas sus posiciones, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Para los que quieran buscarlo, esto está en capítulo 1, versículo 21 del libro de Job. Y yo dije, wow, sí es verdad. Porque si él da, él quita. Y él nunca se apartó. Él le pasó de todo y él jamás se apartó del Señor. El diablo hizo de todo para alejarlo. Y él estaba molesto.
¿Cómo no vas a estar molesto con la situación que estás viviendo? Claro, le pasó de todo. Lo perdió todo. Claro. En resumen, esta historia nos enseña a enfrentar la muerte y el duelo con humildad, porque tienes que tener confianza en la soberanía de Dios y en su capacidad de encontrar bendición, incluso en medio del dolor. Yo algo que aprendí fue que dentro del dolor es cuando Él te restaura, porque cuando estás realmente roto, el Señor toca y lo hace todo de nuevo. Yo había destruido tanto mi vida que había perdido la capacidad de amar a los demás. Había perdido la capacidad de amarme a mí mismo. Perdí la capacidad de confiar en todos. Me volví un desquiciado paranoico que lo que leía era pura basura que contaminaba mi cabeza. Y desconfiaba hasta de las personas más cercanas de mí. Y desconfiaba ¿por qué? Porque yo actuaba de una manera equivocada. Pero el Señor obró en mí. Me dijo, mira, no camines de esta manera. ¿Tú quieres amar? Ama como debes amar. Porque cuando aprendes a amar como quiere el Señor que ames, con límites, con instrucción, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y para todos los que están escuchando esto, entiendan que llorar en brazos de papá significa comenzar a sanar. Significa decir, no soy perfecto, pero yo merezco descansar de este dolor. Porque cuando tú aceptas que es el designio de tu Señor, tú no puedes ir en contra de eso. Porque todo pasa porque Él quiere que pase. Lo bueno y lo malo. Porque lo bueno es una bendición que te viene y lo malo también es una bendición. Una bendición que viene más adelante. Evidentemente. Pero en el momento nuestro egoísmo y nuestra carne nos hace ver que no es así. La muerte es un pasito más. Es un pasito más para acercarnos a Él. La pregunta es, ¿haremos como dijo Pablo cuando iba a morir? Llegamos a la gran carrera, finalizamos la carrera. Llegamos con buena fe. Lo logramos. Porque es una prueba de todos los días, como estabas diciendo ahorita. Es una guerra espiritual. Porque nos atacan por todos lados. No es nada fácil. No es nada fácil. Por eso necesitas ayuda de personas especializadas en la materia, gente en fe. Por eso es que debemos congregarnos. Solo no podemos. No, solo es muy difícil. Y creo que desde que hemos empezado a congregarnos un poco más, a pesar de que mientras más nos adentramos, más dura es la batalla, pero también más ayuda tenemos para afrontar la batalla. Si no, vivo ejemplo, lo que hace 3 semanas, que tú estabas librando una batalla y yo te dije, pero escríbele a tu líder. Claro. ¿Qué haces preguntándome a mí? Ve directamente con tu líder y... Hace un año no lo hubiera hecho, me hubiese dado pena. Me hubiese dado pena. Y hoy le doy gracias a mi líder Ronald, porque en el momento en que me vi realmente tentado, porque uno es hombre, ¿me entiendes? Y dice, mira, Bueno, no tanto que uno es hombre, uno es carne. Eso lo estaba viendo justamente ayer y te dicen, al fin y al cabo, eres carne. Y si estás solo vas a caer. ¿tú te acuerdas la prédica de la pastora a los 2 perros? Sí, claro, eres lo que alimentas. Eres lo que alimentas y no solo de pan vive el hombre. Sí, claro, si le alimentas nada más la carne, el espíritu va a estar quebrado. Yo jamás pensé que yo era libre, era realmente libre si podía decir que no. Nosotros tenemos una enseñanza equivocada que el decirle sí a todo es la libertad. Y tú eres realmente libre cuando tú puedes decir que no. Porque ¿cuántas situaciones nos metemos? Porque sí, yo lo hago. ¿Quién eres tú? ¿Tu libertad o es el ego hablando? Bueno, así recibí yo un regaño hace 2 días. Gloria a Dios. Porque no le puedes andar diciendo que sí a todo, tienes que aprender a decir que no. Y es como, sí, es cierto. Es verdad. A veces queremos ser los superhéroes. Y no puedes. Se complica. Quisiera cerrar
con una última pregunta. Quisiera saber cómo ha influenciado esta experiencia en tu vida cotidiana y en tu relación con Dios y los demás. Mira, cómo ha afectado completamente. Bueno, aquí estamos hablando de un mundo a la luz, tratando de llevar un mensaje de testimonio para que la gente entienda de que Cristo está vivo, de que la palabra que nos dice es una palabra viva, de que sus milagros los vemos todos los días. ¿Qué cambió? Todo. Cuando yo te estaba diciendo hace rato, nueva criatura es una nueva criatura, es llevar el mensaje en donde esté, es adorarlo, quererlo, amarlo sobre todas las cosas y sobre toda situación. Porque es muy fácil adorar y amar al En las Señor buenas. en las buenas, pero realmente en las malas es cuando se ve tu carácter. Cuando desarrollas tu carácter con los problemas, con los desiertos, en el duelo. Allí Es cuando Él ve tu corazón. es cuando Él ve tu corazón. ¿Dónde está realmente? Entonces, Señor, amemos a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a ti mismo, y deja que las cosas se den como el Señor quiere. Lleva tu vida en carácter a ser agrado al Señor. Y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Esto es una promesa que tiene el Señor para ti. Mira, no importa la situación que estés viviendo. Él va a llorar contigo. Él sabe que estás sufriendo. Tú eres su hijo. Él está sufriendo contigo. Pero esa prueba es la que va a desarrollar el carácter para que tú te conviertas en la persona y puedas desarrollar el propósito para el cual Él te guió. Lo demás es parte del camino. Porque a este mundo vinimos a nacer y a morir. Lo que hagamos en Él es lo que va a determinar la relación que vamos a tener con el Padre. Sí, y aparte, toda la tranquilidad que vamos a tener durante el proceso. Él va a estar siempre contigo. Yo siempre lo decía, especialmente hasta incluso en mi momento más del mundo, yo siempre decía, hasta cuando imprudentemente después de salir de la fiesta, de la discoteca, y me decían, ¿cómo a ti no te pasa nada? Yo siempre decía, mi Dios me cuida. Así yo esté, si cuando estaba en el mundo y no estaba en las mejores andanzas, por decirlo de cierta manera, estaba seguro de que Él me cuidaba. En este momento que ahora conozco más de Él, sé su palabra, estoy un poco más conectado, tengo completamente la certeza que lo que pensaba en ese momento es verdad. Mira, es que cuando depositas Y ahora tus tengo cargas, ahora tengo de paso sé que tengo más de su protección. la certeza, ya tienes la certeza. Antes tenías la fe, hoy tienes la certeza que es la fe ciega de que eso lo vas a pasar fortalecido en Cristo Jesús. Porque cuando depositamos en Él nuestra angustia, cuando depositamos en Él nuestros problemas, cuando depositamos en Él todo lo que nos está oprimiendo, nuestra carga se hace más ligera. Y es en ese momento en que nosotros depositamos en la carga en Él que tú sientes como te quitan ese peso. Tú sientes como Él se va acercando a ti. Y tú me preguntabas hace rato, ¿cuándo te diste cuenta cómo acercarte a Él cambió? Lo que te dije, cuando cambió esa piedra por un corazón de carne. Yo recuerdo que estaba en una noche de adoración al Espíritu Santo y yo no podía dejar de llorar. Yo le decía, gracias a Dios por traerme aquí, Señor. Heme aquí, Padre, aquí estoy. Yo no sé para qué estoy, pero aquí estoy. Gracias. Gracias, Señor. Porque hoy puedo llorar a mi mamá. Gracias, Señor, porque hoy puedo llorar porque está sufriendo al lado mío. Y pude decir gracias porque me importa el que tengo al lado. Porque cuando llevas una vida egoísta, que solo vale lo que tú haces y lo que tú quieres para ti, no puedes ser feliz. Porque no existe felicidad
que no sea la de dar, la de servir y la de vivir en plenitud en la gracia del Señor. Yo quiero que, antes de finalizar, quiero invitar a todos aquellos que deseen fortalecer su relación con Dios o entregar su vida a Cristo, oren conmigo. Esta es una oración de fe para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y guíame en el camino de la vida eterna. Gracias por tu amor y por hacerme una nueva criatura. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, decimos amén. Y amén, amén. Y si has hecho esta oración, queremos felicitarte por tomar esta decisión tan importante. Nos encantaría conocerte, nos encantaría acompañarte en este camino de la fe. No dudes en escribirnos, no dudes en buscar una iglesia local donde puedas hacer crecer tu relación con Dios. Queremos darle muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden también suscribirse al podcast, compartir este mensaje con su familia, con sus amigos. Recuerden que tienen el canal de Instagram del Mundo de la Luz, tienen el canal de YouTube, tienen el canal de Spotify. Y que este podcast sea un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Que juntos podamos caminar hacia la luz de la fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.